Muchísimas gracias. O sea, vamos, para mí sí que es un honor y un placer estar aquí con todos vosotros, que no he podido tener mejor recepción y además en un sitio tan hermoso y con tanta historia de todo. Muchísimas gracias y con gente que además entiende lo que es dedicarse al arte y dedicarse a querer sacar de manera honesta un proyecto adelante. Vosotros tenéis esta Casa Botín, Casa de los Botines, que es una joya y que evidentemente estáis sacándolo adelante con todas las dificultades que ello siempre supone. Bueno, yo os voy a dar una conferencia, como os ha dicho, con ocasión de presentaros este primer volumen. Quiero decir, el segundo va a publicar ya en noviembre-diciembre, con lo cual esto va ya muy rápido. Pero sí que lo que voy a hacer es explicaros un poco a todos en qué consiste y para mí personalmente en qué ha consistido el trabajo de catálogo razonado. Sorolla tiene una serie de dificultades, como es la amplitud enorme de su obra. Estamos hablando de más de 4.200 obras y lo diversificadas que están en el mundo, y gracias a que tenemos una base importantísima en el Museo Sorolla de Madrid, que eran 1.280 y tantas hace unos años, y ahora ya estamos en 1.300, que es una cantidad muy importante de obra. Pero bueno, eso fue una fundación que también os comentaré. Pero os voy a empezar desde mis raíces, no como llego, porque el cómo llego es toda una historia, pero quiero decir de dónde desciendo y todo lo que he podido aprender desde que he nacido, ¿vale? Sí que cuando os hable de catálogo os voy a hablar de catálogo en general. De hecho, si veis aquí, hablo catálogo razonado de Sorolla, 1876-1920. Son los 4 volúmenes. Este primer volumen, como bien os han comentado, es del año 1876 a 1894. Son 18 años que Sorolla empieza con 13 años. Las primeras obras que tenemos en él son de un Sorolla con 13 años. Y en el año 1894 es el año que él dice que ha encontrado su camino. O sea, para mí los diferentes volúmenes me los está marcando Sorolla. Yo soy una mandada, Como digo siempre, soy una mandada. La suerte que tengo es que trabajo con un artista maravilloso, con una producción excepcional, pero quiero decir de una calidad realmente importantísima. Pero vamos a hablar de catálogo general, en general. Luego haremos una serie de apreciaciones al final sobre los distintos volúmenes. Vamos a ver, que este no es mi ordenador. Esto lo he resumido aquí en 5 puntos, que es antecedentes, la familia y el origen del archivo, dónde inicio y con qué archivo inicio yo mis investigaciones, qué es un catálogo razonado y cómo se construye, el proceso de recopilación, catalogación y documentación, las falsificaciones, el reverso de las consultas siempre, y la consolidación internacional y catálogo razonado hoy. ¿Por qué hablo de consolidación internacional? Porque Sorolla, que tuvo una trayectoria increíble en vida y que fue conocido en el mundo, durante luego una serie de años, pues como que parecía como que ya no se acordaban fuera de él.
y siempre hay que triunfar fuera para que aquí en este país muchas veces le demos la importancia que tienen, ¿eh? Y entonces una de las cosas que ha sido necesaria también es trabajar en conseguir volver a que Sorolla tenga esa proyección internacional que él tuvo en vida, esa recuperación, y el catálogo razonado. ¿Por qué? Porque para poner en el mundo a cualquier artista se necesita un catálogo razonado. Bueno, mi familia, como ya os ha dicho, yo soy descendiente de María, la primera hija de Sorolla y de Clotilde. Tenéis ahí abajo unas imágenes de mi abuela María y de mi abuelo Paco Ponsarnau. Los dos pintores, María una pintora con una producción muy pequeñita, Ponsarnau discípulo de Sorolla y la verdad un pintor maravilloso, que lo que pasa que es muy poco conocido porque nunca se presentó en exposiciones, porque decía que si le daban premios iban a decir que era porque Sorolla era su suegro, y si no se las daban iban a decir que qué malo era que ni siquiera siendo su suegro Sorolla le daban premios. Entonces, pero yo viví con ellos, o sea, yo nací en la casa de mis abuelos, mi padre era hijo único, le tenéis aquí abajo, Francisco Ponsorolla y Arnau, él nació en el año 17, yo nací en el 48 y era hijo único y mis abuelos tenían una casa enorme con una finca de 1 hectárea en Madrid, a las afueras de Madrid, y él como pintor de aire libre utilizaba el jardín para pintar. Y bueno, he vivido sabiendo lo que es un pintor y entre cuadros de mi bisabuelo y de mis abuelos desde que he nacido. Catálogo razonado, según la definición del Diccionario de la Real Academia Española, es una relación ordenada en la que se incluyen o se describen de forma individual libros, objetos, documentos, etcétera, que están relacionados entre sí. Y razonado, fundado en razones, documentos o pruebas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Recopilar, ordenar, documentar. La recopilación de obras. Yo cuando empiezo a dedicarme hace ya 45 años, el archivo que había era un archivo que había empezado con mi padre, a partir del año 48. Mi padre, que es arquitecto y no deja de serlo el resto de su vida, pero al mismo tiempo fue director del Museo Sorolla al morir mi tío abuelo. Entonces el Museo Sorolla no era un museo estatal, era una fundación benéfico-docente de carácter particular. Eso cambió a finales de los años 70, ¿vale? Pero hasta entonces fue una fundación. Y él empezó de manera individual, o sea, por su cuenta, ¿vale?, a recopilar documentación. ¿De qué? La colección del Museo Sorolla la tenía muy fácil, de todas las colecciones familiares, la rama nuestra sí, pero la rama de Elena había que recopilar, ¿vale? Y luego instituciones, museos, colecciones particulares. Él fue el gran especialista en Sorolla a partir de ese momento, ¿vale? A partir del año 1970, no hablo ni siquiera de la primera edición del libro de Pantorba, Bernardino de Pantorba, en el año 53, o sea, muy poco después de ser mi padre director del Museo Sorolla, saca el primer volumen dedicado a Sorolla, el Joaquín Sorolla Vida y Obra, pero en él ya pone un anexo
en el año 53, sin ordenadores, con 2000 y pico obras de Sorolla, ¿vale? Que evidentemente es un material que ha sido siempre muy rico. Y se hizo una reedición en el año 90, en el que hay además un anexo con las obras que habían venido desde ese año 53 al año 1970. Y bueno, a partir de ese momento, las consultas que le empiezan a llegar a mi padre empiezan a ser muy numerosas. Quiero decir, ya de particulares que van con obras a preguntar si es, si no es. Entonces, la verdad que la mayor parte de la gente que preguntaba eran obras originales. Luego ya empezaron a venir menos. La colección del Museo Sorolla, tenemos aquí el legado de Clotilde, ¿vale? En el año 29, el año que muere, la donación que hacen los Sorolla García, o sea, mis abuelos, mi abuela María, su hermano Joaquín y su hermana Elena, de todos los retratos familiares que se encontraban en el Museo de Grupo, los donan en ese momento para constituir la fundación, ¿vale? Es curioso porque mi bisabuela dona al Estado español todos sus bienes, ¿vale? Pero lo hace con tal generosidad que se olvida de que en la legislación española, romana, los hijos, o sea, hay herederos también obligatorios. Entonces, los hijos no solamente renunciaron, sino que además ampliaron la donación con lo que ellos habían heredado a la muerte de su padre. O sea, su madre recibió la mitad, sus hijos el otro mitad, por tercios, cada uno una sexta parte. Pero ellos, de lo que habían ellos recibido, en ese momento también donan obras. Luego Joaquín hace una donación especial. Joaquín no se había casado, no se iba a casar ya, y hace una donación de 55 obras muy importantes también a la Fundación Museo Sorolla. Y luego, a su muerte en el año 48, en ese año 48, lega por testamento el resto de sus bienes a la Fundación. En ese caso, a la Fundación, así como todo lo anterior lo habían donado en las mismas condiciones que su madre, en ese momento lo donan a la Fundación. ¿Y por qué os digo esto? Porque eso cambia a la hora de la procedencia de las colecciones. Porque cuando los museos que venían, que eran fundaciones benéfico-docentes de carácter particular, se convierten, les dan 3 años para que se adecúen o por una fundación cultural privada, por una fundación estatal o por un museo estatal, en el Museo Sorolla van directamente a testamento de Clotilde y ella dona al Estado español, y entonces de ahí viene ese cambio que se produce en los años finales de los 70, 80, comienzo de los 70, y la creación de la nueva fundación en el año 82, ¿vale? En la que está ya separado ahí lo que es fundación y lo que es museo. Hoy en día es un museo estatal, el Museo Sorolla, ¿vale? Eso lo digo porque es una de las cosas que luego en catálogo tiene que ir muy claro siempre. O sea, hay un apartado especial en el que se habla se explica la procedencia de las colecciones y las distintas nomenclaturas que tienen en la procedencia, ¿vale? Luego, las colecciones familiares, como os he dicho, en este caso son, como las de Joaquín están en el museo, son las de María y las de Elena, ¿vale? En procedencia, los datos procedentes de testamentaría es que cada una de ellas recibió unas 292 obras. Digo porque María, yo lo que tengo por testamentaría son anotadas 292 y supongo que Elena pues sería más o menos lo mismo.
A partir del año 1985, o sea, todavía yo trabajando con mi padre, ¿vale? Un amigo nuestro, Edmund Peel, nos regaló, se presentó un día en casa de mi padre, donde teníamos el despacho, con 5.000 carpetas para que empezáramos a documentar en carpetas cada obra que teníamos recogida documentación. Y, como digo, ahí empezamos a hablar de catálogo, no de catálogo razonado, pero sí de catálogo, ¿vale? En estas carpetas fuimos metiendo todas las fotografías, todo lo que mi padre había ido recogiendo, pero que estaba recogido en blocs, en cajones, y cada cosa se fue ordenando, ¿vale? En primer lugar, se empieza a hacer un vaciado con lo que tenemos en esas fichas, ¿vale? Y que se hace lo primero de todo, una revisión del catálogo de Pantorba, que es un catálogo general de la obra de 1970, del primer catálogo del Museo Sorolla, que era del año 82, y toda la documentación que tenía mi padre recopilada de las colecciones familiares, que realmente era bastante incompleta, porque, bueno, pues porque cada uno vivía por un lado y realmente faltaba todavía mucho por documentar. A eso se van, por supuesto, sumando las consultas que cada vez van siendo más amplias. También se hace, para rellenar fichas, también fue necesaria la revisión sistemática, bien de cada obra o bien a través de documentos. Quiero decir que hay muchas veces que estamos documentando obras que todavía no las hemos llegado a ver y que hay que aspirar a verlas. Siempre que se puede hay que aspirar a verlas. Hay obras que nunca se pueden revisar, pero cuando hace uno un estudio previo va documentando y luego va empezando a revisar directamente, ¿vale? Es muy importante en ese momento también un montón de ayudas, como son los epistolarios, que nosotros con el epistolario de Sorolla, simplemente a su mujer, tenemos una documentación realmente impresionante. Es un epistolario que no tenía acceso nadie, nada más que los patronos familiares en el patronato, ¿vale? Que hoy en día, gracias a Dios, eso lo publicamos a raíz de la primera exposición retrospectiva súper importante del Museo del Prado del año 9. El año 8 presentamos un epistolario y en el 9 el segundo. Y también todas las fotografías, o sea, los archivos fotográficos, ya os iré enseñando, pero es una documentación que es muy necesaria, y luego lo que son todos los catálogos de exposiciones que podía haber habido. Estamos hablando de los años 80, o sea que realmente cuando todavía había pocas cosas, porque luego eso ha ido creciendo cada vez más con el tiempo. Por ejemplo, el estudio de fotografía, esta primera parte es la parte de los epistolarios. Es que como venía esta fotografía, que son tarjetas, pero no son cartas. O sea, tenemos las de Sorolla, su mujer, las de Clotilde, las de sus hijos, la de su suegro Antonio García y las de sus cuñados. Esta es la parte familiar, ¿vale? Pero luego tenemos el archivo documental general del Museo Sorolla. Las cartas de Sorolla a amigos y discípulos. Yo tengo muchísimas cartas que yo he ido recopilando y en el museo tenemos las contestaciones de los amigos o discípulos. Y luego las cartas postales que hemos conservado en las dos distintas ramas de la familia, ¿vale?
A continuación, otra documentación muy rica es la de las fotografías, no solamente por el archivo fotográfico que puede haber en el Museo Sorolla, pues yo qué sé, de cuando se hizo la testamentaría, o que hemos tenido la enorme suerte de tener a un Antonio García, el padre de Clotilde, que era un fotógrafo excepcional, que hizo muchísima fotografía, igual que su hijo, Juan Antonio, de obra de Sorolla. O sea que tenemos la suerte, y luego, como fue un artista que tuvo mucho éxito, también fueron fotografiadas por grandes fotógrafos del momento. Entonces, no solamente se revisa el archivo del Museo Sorolla, también el familiar y otros archivos como el de la Hispanic, que tiene un montonazo también de obras, ya os lo pondré. Ruiz Bernacchi, Moreno, Boldum, el Frick Art Reference, o sea, es que hay un montón de archivos fotográficos y que te ofrecen, incluso con las fotografías de exposiciones, aparecen a veces obras que nunca nos han llegado, pero que sabes que existieron. Y luego de repente te llega un día, y si tú tienes muy metida en la cabeza de haber revisado muchas veces todo ese material, automáticamente eres consciente de que esa obra puede ser. Y ya la miras sabiendo esa posibilidad nada más. En el año 1998 mi padre me pasa el testigo en el año 90. Él tuvo un Alzheimer, y en el año 90, en la primera conferencia que yo di en el Ateneo en Madrid, él me pasó el testigo. Y bueno, a partir de ahí, aunque yo seguí trabajando siempre en el despacho de la casa de mi padre y con mi padre al lado, pero mi padre vivió 25 años con Alzheimer. O sea que tuvo una enfermedad muy larga, sí. Pero la verdad que fue un enfermo realmente maravilloso. Pero en el año 98, o sea que yo ya llevaba muchos años trabajando en solitario, la Fundación de Apoyo a la Historia del Arte Hispánico me financió, me pidió sacar adelante un comienzo de catálogo razonado. Entonces se hizo la biografía con ellos, hice la biografía en el año 2001, pero lo más importante fue que gracias a ellos se me diseñó una base de datos a medida de Sorolla y de lo que yo necesitaba. Estamos hablando de un artista como Sorolla que tiene esa cantidad tan enorme de todo, o sea, no solo de obra, de bibliografía, de exposiciones, entonces todo eso se tiene que contemplar en una base de datos para tener rapidez a la hora de buscar. Entonces, la verdad que me patrocinó eso, y además un equipo de documentalistas que todo lo que teníamos en esas fichas, en documentación guardada, me lo fueron metiendo en la base de datos, porque si no yo trabajo sola, pero un trabajo así es imposible. Y bueno, también ellos me ayudaron mucho a que pudiera viajar y, por ejemplo, pues ir a Estados Unidos, conocer a fondo la Hispanic, y no solo la Hispanic, sino todos los lugares en los que Sorolla había estado, ver toda la documentación, bibliotecas, o sea, realmente esa parte es también muy necesaria, el revisar y ver toda la obra que hay. Por ejemplo, en Estados Unidos hay mucha obra, aquí es más fácil, pero en Europa, pero irte a Estados Unidos y tirarte a trozos, claro, pero meses. Yo en la Hispanic es que me he podido tirar media vida metida. Claro que la conozco mejor que cualquiera de los que está ahora. Bueno, con esto aquí os pongo un poquito
en líneas para que veáis de qué número tan amplio de documentación estamos barajando. Hablamos de unas 4.200 obras pictóricas, unos 8.500 dibujos. Los dibujos están también un material muy rico porque nos están hablando no directamente a lo mejor de una obra, pero sí de lo que está pensando alrededor de. Tenemos 600 exposiciones, o sea, quiero decir, ser conscientes de que hay 600 exposiciones de Sorolla, bibliografía, 100 monografías. Esto estamos hablando de los hasta el año 1901, 1905. De entonces aquí todo esto ha ido aumentando, ¿vale? 2.000 artículos de prensa y revistas, 550 catálogos de exposiciones, 440 obras generales en las que se cita a Sorolla, el epistolario familiar con 2.700 cartas, la correspondencia general 6.810, fotografías en el Museo Sorolla 7.775, no solo de cuadros, sino, quiero decir, de Sorolla pintando, de viajes, de exposiciones, mucho de exposiciones, en vida de Sorolla, por supuesto. La distribución de los cuadros, o sea, una vez que hacemos eso, ya te puedes plantear saber más o menos por dónde anda la obra de Sorolla. El 45% está en colecciones públicas, en museos e instituciones hay 1.577, en el museo son 1.304, ¿vale? Y en la fundación, bueno, ahí tenéis que por primera vez os pongo la diferencia entre Museo Sorolla, las obras que son de Museo Sorolla y las de Fundación Museo Sorolla, que son el legado de Joaquín a su muerte, ¿vale? Otros museos e instituciones, estoy hablando en ese momento en España, ¿vale? Estábamos hablando de 265, probablemente ahora son bastantes más, ¿vale? En instituciones extranjeras, 300 en el año 2020, porque eso fue repasado entonces. En Estados Unidos, 210. Y en la Hispanic Society of America hay 160. Estoy hablando de pintura. En la Hispanic Society of America hay mucha obra también, pero que ya no es pintura. Incluso la acuarela o los gouache, aunque es técnica de dibujo, y hay gente que lo considera dibujo, pero se considera también pintura cuando tiene carácter pictórico, cuando tiene color. O sea, distinguimos muy bien en la hora de catalogar lo que es o no pintura, lo que es pintura de lo que es puro dibujo, ¿vale? Luego, el 55% está en colecciones privadas, o sea que eso también es un dato que nos da la amplitud y diversidad por todo el mundo que hay de obra. En colecciones, hay colecciones como la colección Massabeu, por ejemplo, que tiene 46 obras hoy en día. Hubo más en tiempo de Pedro Massabeu, pero hay una parte que está conservada hoy en el Museo de Bellas Artes de Asturias. La complejidad de la catalogación consiste precisamente en el amplio número de obras y en su diversa localización, ¿vale? Aquí os anoto simplemente como no los voy a nombrar, pero para que veáis, y termino con un etcétera, todas las bibliotecas, toda la parte de fondos bibliográficos que se han consultado, que he consultado yo o ha consultado gente que ha trabajado como documentalista conmigo en momentos dados. Todas estas revisiones se han hecho. El tema de los dibujos, 8.500, ¿vale? Los del Museo Sorolla son 5.000 y están ya catalogados.
estoy hablando, se han catalogado ya con Consuelo Luca de Tena en el museo. O sea, estamos hablando a partir del año 2010, 2009, 2010. O sea pero empezamos sin todavía estar catalogados los dibujos, ¿vale? En otras colecciones se conservan, yo tengo calculado unos 3.000 colectos por lo que he visto, ¿vale? Hay una parte importante en las colecciones familiares, puesto que las dos hijas heredan no solamente pintura, sino también dibujo, procedentes de testamentaría, en instituciones como la Hispanic Society of America y bueno, en algunos otros particulares que tienen colecciones más o menos amplias de dibujo. Hoy en día, por ejemplo, hay bastante coleccionista serio que colecciona dibujo. Los epistolarios es una fuente de información realmente maravillosa, porque aparte de Sorolla estarnos contando exactamente cómo siente cuando pinta, y se lo está contando, quiero decir, a su mujer. O sea, no está contando una historia que no es verdad. Y aprendes muchísimo con él. O sea, realmente creo que es una de las cosas que es imprescindible, es leer lo que ellos han escrito, ¿vale? Porque es de verdad, te digo los artistas, porque es de verdad como entiendes, llegas a entender por qué hacen lo que hacen y cómo es posible que esto se haya hecho y cómo es posible que cuando te traen una obra ya por concepto sabes que no puede ser, independiente de otras muchas cosas, claro. Pero cartas en el Museo Sorolla tenemos las de Clotilde, los epistolarios publicados. El primero fue el que luego fue el tercero en hacerse. El primero fue el de Pedro Gil Moreno de Mora en el año 2008. Luego se fueron los epistolarios del año 12 al 19, el epistolario 2, y el epistolario 3 fue del 91 al año 11, que fue al año siguiente. O sea, todo esto nos ha llevado tiempo. Luego hay cartas en la familia, independiente de esos epistolarios publicados. Está el epistolario, como os he dicho, que fue el primero que se hizo, el de Sorolla con Pedro Gil Moreno de Mora, que es una belleza de epistolario, porque aparte de ser su amigo del alma, su hermano, pero él también era pintor de ficción. Entonces, él entiende muy bien y Sorolla le va contando todo. Y aparte de eso, él era rico, vivía en París y fue también muy la persona que le ayudó a abrirse camino, a conocer allí, a presentarle. O sea, realmente tuvo una labor muy importante con Sorolla. Y luego, yo además tengo la suerte que muchos descendientes me han pasado epistolarios, pero tenemos los de Archer Huntington, que se conservan en la Hispanic. Yo tengo los de Emilio Gutiérrez Gamero, que me lo dio la familia. Aureliano Beruete, hay una parte publicada, que son los que se conservan en realidad. Carlos Vázquez, la parte que hay conservada es porque me la pasó también la familia. De Cecilio Pla lo mismo, Santiago Martínez, igual un poco los restos que quedan, porque desgraciadamente o hay alguien que aglutina todo o eso se va dividiendo. O sea, es la enorme suerte que tenemos con la decisión que tomó Clotilde de hacer su casa con todo un museo, una fundación, un museo. ¿Por qué? Porque ahí se ha conservado todo. Y hay grandes pintores que han tenido esa documentación a lo mejor igual, pero que se ha ido dividiendo, y cuando las cosas se van dividiendo en las familias, pues vas perdiendo. También están las de Luis Simarro, Marqués de Viana, Emilio Varela. O sea, realmente los epistolarios son un material muy bueno y
Bueno, estos son fotografías. Mira, por ejemplo, estos estudios, uno es de un estudio de Sorolla, pero el otro es una fotografía en París, en la exposición de Petit. O sea que, vamos, ves muchas veces, y ahora os pondré algún ejemplo para que veáis, y todos los archivos que sí que hemos revisado de arriba a abajo. Fotos antiguas. Mirar, por ejemplo, las 5 de la izquierda, salvo el de arriba del todo, que es el entierro de Cristo, que se conservan unos fragmentos en el museo. Los otros 4 cuadros desaparecieron en incendios. El de Viento de Mar, Playa de Valencia, Viento de Mar, ese desapareció en Buenos Aires en el club, en el Jockey Club, en un incendio provocado por Perón, por esas barbaridades e intransigencias que se dan a veces, en la que desaparecieron no solo este cuadro de Sorolla, otros más, pero no solo de Sorolla, de todos los artistas. Y los 3 de la izquierda, los 2 de la izquierda del todo, eran de Pedro Gil Moreno de Mora, que es el que está pintando a la derecha. El de arriba es Helenita. La mujer de Pedro era la madrina de bautizo de Elena, y es un regalo que le hace Sorolla a su madrina con ese cuadro tan bonito, bueno, con montones de cuadros. Y el de abajo es una hija de Pedro Gil. Estos 2 desaparecieron en un incendio en su casa, un incendio fortuito, inesperado, en la casa de Pedro Gil en París. Y el otro, que es Pedro Gil, pintor, ¿vale? Ese cuadro fue fusilado y quemado en la plaza de Ruidabella en nuestra guerra civil. O sea que esas barbaridades ojalá no se sigan dando, que parece que se siguen dando de vez en cuando. Bueno, cuando uno hace una catalogación, cosas que son muy necesarias, y es tener criterio propio. Estudio directo de las obras, siempre que se puede, pidiendo que antes te manden imagen de la obra para tú haber revisado en archivos. Revisión de la documentación que pueda haber de las obras, que pueda tener la persona que te lo trae. Ayudas técnicas, o sea, yo, por ejemplo, por supuesto, una lámpara de ultravioletas y súper potente la tengo como base desde que aparecieron, los comienzos pues es una ayuda, pero hay veces que tienes que recurrir a más. Hay que decir que en la mayoría de los casos en Sorolla no es necesario recurrir a más, y se recurre más por interés de estudio, por conocer los pigmentos, ¿sabes? Pero Sorolla delata muy rápidamente. O sea, Sorolla tiene un modo de pintar que es muy difícil de no verlo. De entrada, cuando estás formado para verlo, claro. Pero bueno, sí que es verdad que hay muchas veces que se recurre también hasta para tranquilidad a los propietarios. Luego hay otra de las cosas que también hay que tener muy en cuenta. Sorolla no es nada firmón. Hay muchísima obra de Sorolla que está sin firmar. Firma más cuando lleva obras a exposiciones, pero incluso hay muchas obras espléndidas que ha llevado a exposiciones y que siguen sin firmar. Y luego tiene una dificultad, y es que tiene 50.000 firmas diferentes y además en los mismos momentos. O sea, no puede uno decir hacia el año 3 sus firmas son más o menos. No. O sea, puede haber de lo más diverso. Es realmente sorprendente. También es verdad que cuando iba a llevar obra a exposiciones, pues igual incluso pues mi abuela María,
que ya pintaba, ¿vale? Pues le ayudaba a firmar. Y bueno, quiero decir que esas historias se cuentan y de hecho yo, por ejemplo, de mi abuela sí que reconozco algunas firmas de vez en cuando, que las doy por firmas. Sí que le digo al propietario qué es, pero aparecen como firmas de Sorolla porque la han tenido siempre, ¿vale? Y la consecuencia de las consultas que nos dan las falsificaciones. Fijaros el número tan altísimo de falsificaciones que yo tengo documentadas, que me han venido a mí. 2.300. O sea, es una barbaridad. O sea, es la producción de muy pocos pintores, digo, de obra. Sorolla es que tiene una producción increíble. Abajo tenéis, por ejemplo, y pueden ser de todo tipo, desde copias de un original, ¿vale?, pero que las quieren hacer pasar por Sorolla, con una firma Sorolla, no son copias. Cuando se hace una copia, firma el que le hace la copia y dice que es copia de, ¿vale? Cuando tú firmas una obra, estás queriendo pasar una obra que no es de Sorolla por obra de Sorolla. Y estas me vienen precisamente, además, de ahí. Gente a la que le ofrecen y que me vienen a consultar. Entonces, las de abajo son los originales, los de arriba. Estos son copias de original, por ejemplo. Pero hay copias de original con variaciones, tema de 2 cuadros o más en uno, factura similar y temas similares, pero que no son, que no son de Sorolla. Y luego también hay obras que no tienen nada que ver con la dicción de Sorolla y que vienen con una firma falsa y que son, como yo digo, equivocadas atribuciones que las han hecho falsas porque han metido una firma de Sorolla. Si es simplemente una obra de otro artista, que me han venido. O sea, a mí me ha venido una obra de Sargent que habían puesto sobre la firma de Sargent un J. Sorolla. Habían tapado la de Sargent y está en el catálogo de Richard Ormond, o sea que la obra es de Sargent. Y me trajeron, por ejemplo, un pinazo, eso es graciosísimo, absolutamente repintado, y entonces es el típico niño de pinazo, de espaldas desnudito con una bola azul, ¿vale?, de obra relativamente temprana de pinazo. Y le habían puesto, en vez de la bola azul, la habían puesto como si fuera una naranja muy grande, y lo que era un fondo como de piedra, pero así como lavado, habían puesto mar. Mar y cielo, o sea, una cosa, me lo trajeron, claro, yo vi que el torso del niño era una cosa que estaba muy bien pintada y le dije, mira, de Sorolla no es, pero llevarlo a limpiar. Y efectivamente sale un pinazo que está metido en el catálogo razonado de pinazos, o sea que sí que es un pinazo. Los perjuicios de las falsificaciones, por supuesto, desprestigian al pintor porque están presentando obras sin calidad como obras auténticas. Perjuicio al comprador y crea duda en el mercado del arte. Y esto no ocurre solo con Sorolla, quiero decir, ocurre con todos los artistas y muchos y cada vez más están siendo falsificados. ¿Qué se debe hacer? Lo primero, informar al que le consulta de que es una obra falsa. Si es oportuno, acudir. Yo no acudo, me acude a mí, sí, Patrimonio, el grupo de Patrimonio Histórico de Policía, pero si yo tuviera que estar denunciando todo lo que me traen, pues os podéis imaginar que la vida no me daba. Pero aparte de eso, yo lo que hago es advertir a la persona que me lo trae que eso no es y que además tiene una firma falsa y que bueno, pues que hay que sacarlo del mercado. Pero si es oportuno, les digo que recurran, si es alguien que se lo acaban de vender, que recurran al grupo de patrimonio para
para que les ayude, ¿vale? Y luego no hay que ceder nunca ante presiones y chantajes. Y os lo digo porque a mí me lo han hecho. Hace ya mucho que no, porque yo creo que ya saben claramente que no me van a coger por ningún lado, ¿vale? Pero chantajes hay, desgraciadamente. Y digo eso de que nadie se hace experto por colocarse un cartel. Yo nunca me lo he colocado y sigo sin colocármelo. Lo que pasa es que me lo colocan. Pero bueno, eso hay que tener muchos aciertos, pero aparte de eso, seriedad con la que se trabaja. Camino de consolidación internacional. Empezamos con el año 1989-1890, la primera gran exposición, sin contar entonces con el Museo Sorolla, porque entonces los cuadros del Museo Sorolla no podían salir, en Estados Unidos. Fue realmente como una primera llamada de atención. Lo segundo fue el libro mi primera biografía, la que os ha comentado, es una biografía del 2001, que veréis que es muy completa y que realmente puso un poco toda la historia de Sorolla. He aprendido mucho también de ahí ahora, y hay cosas que se han corregido en fechas de viajes, por ejemplo. Consolidación internacional, básico, fundamental, fue la exposición del Museo del Prado del año 2009. No sé si vosotros la visteis. Una exposición irrepetible. O sea, yo fui consciente desde el principio, fuimos conscientes José Luis Díez, Javier Barón y yo, que lo comisariamos, que se habían dado una serie de circunstancias porque estaban los paneles en ese momento en España. No hubo nadie que dejó de prestar para esta exposición. O sea, fue realmente una exposición con 102 obras, con amplitud. Se utilizó toda la ampliación entonces del Museo del Prado, toda la parte de Jerónimos, el único pintor que ha llenado todo el edificio ese. Y camino de esta, y el último gran paso fue, también la has citado, la exposición en la National Gallery de Londres, que también fue una retrospectiva con un criterio muy diferente. La otra era cronológica y este es grandes obras, grandes momentos, y sí, podía haber algo más o menos temprano, pero era una presentación siempre del gran Sorolla. Una exposición que tuvo también un éxito, luego itineró también a Dublín, pero tuvo un éxito enorme. Y luego hubo una serie de exposiciones que también se hicieron a partir precisamente de esa exposición que empezamos a hacer, entre otras cosas con gran ayuda de Consuelo Luca de Tena, la que entonces era directora del Museo Sorolla, y hicimos esta exposición con Tomás Llorens en Ferrara, Granada, Madrid, en Italia, que tuvo mucho éxito, ya temática, pero con gran amplitud. Y ahí, si veis, ya no solamente hicimos la exposición, sino que además hice un anexo con la obra dedicada a jardines que no estaba en la exposición. Y eso lo he hecho siempre que se ha podido hacer una exposición importante y temática también. Es lo mismo que hice con el Sorolla y América, ¿vale? Esta exposición fue 13-14, que estuvo en Dallas, San Diego y luego Madrid, vino a Fundación Mafre. Y ahí lo mismo, hice todas las obras que se habían presentado en la exposición del 9, del 11, todos los retratos que había pintado en Estados Unidos que no estaban en la exposición,
estaban catalogados al final, para dar un poco también toda esa dimensión de lo que fue Sorolla en América, ¿vale? Y este libro, que es un libro magnífico, que se hizo precisamente con toda la información que había, que era tanta, que nos propuso José Luis Colomer, que es de Centros de Estudios de Historia Hispánica, ¿vale? El hacerlo, porque ellos también tienen una fundación en Estados Unidos y querían un libro en inglés, y hicimos este Sorolla in America, Friends and Patrons, un poco con lo que habíamos recogido de todos los distintos capítulos de aquella exposición, que también sirve mucho como catalogación, ¿vale? Y bueno, estuvo también el de Sorolla en París, que si bien en el catálogo no se puso toda la obra en relación con París, porque realmente era algo muy distinto, pero sí que a mí me sirvió para trabajar con uno de los grandes especialistas de los salones de París y aclarar definitivamente cuáles fueron los cuadros de Sorolla que estuvieron en las exposiciones, que nunca se había sabido con seguridad, ¿vale? Y eso, quiero decir, no solamente lo consigues con la documentación que puede haber de los salones, sino también de leerte todos los artículos, porque muchas veces en esos artículos están hablando de la obra que se ha presentado. Y entonces la obra te da ideas, y llegas un poco en el momento en el que ya sabes más o menos la obra de la que se trata. Esta es una exposición también, es la exposición que hicimos, es Pedro Massabeu, Pasión por Sorolla, en Avilés en el año 18, que fue la recopilación de todas las obras de Massabeu, pero las 46 de la colección Massabeu más las 13 que se conservan y entonces también fue la ocasión con estos caballetes de Lina Bo Bardi de poder también estudiar tranquilamente bien todas las traseras. Incluso dejamos abiertas bastantes traseras para que la gente viera lo que muchas veces la información que te pasan, ¿vale? Luego, por ejemplo, se hizo una nueva publicación porque seguía viniéndonos información de jardines, está también en inglés, pero sobre todos los jardines de Sorolla, que son muchos, y de ahí el siguiente volumen fue el tomo de presentación, el catálogo razonado de toda la pintura del Museo Sorolla, con Consuelo Luca de Tena, ¿vale? Y la verdad que fue el comienzo, e incluso ya entonces el editor es El Viso, yo he trabajado muchísimo con él, o sea, casi todos los catálogos de exposiciones que os he enseñado han sido de exposiciones que he trabajado con él, con lo cual también ellos tienen un archivo fotográfico ya de publicaciones anteriores muy importante, aparte de que tienen una gran calidad, y para mí es una tranquilidad siempre publicar con ellos. Y bueno, ya aquí tenéis un poco, que lo habíais tenido en lo primero que os había presentado, pero lo que son el volumen de presentación. Y digo de presentación porque aunque es el catálogo razonado solo de la obra del Museo Sorolla, pero al tener toda la amplitud desde la obra primerísima hasta la última obra, la cronología, biografía de Sorolla que hay es completa, que luego en cada volumen es solamente parcial. Entonces se pensó que teniendo catálogo del Museo Sorolla, ahí va a estar toda la bibliografía completa, no la bibliografía también fundamental y parcial de cada volumen, sino que ahí va como un poco general todo. Entonces, bueno, pues con ese concepto nació. Lo que pasa que catálogo razonado, todas esas obras están luego incorporadas en el catálogo razonado, incluso hay algunas correcciones,
porque eso siempre ocurre, o sea, quiero decir, o sea, desgraciadamente por mucho cuidado y muchas revisiones que hagamos, siempre hay algo que salta. Y no solo por eso, sino porque a lo mejor ha venido información posterior y desde el año 19 al 25 que se presentó, que se terminó de publicar este primer volumen, han pasado 6 años en los que hemos seguido aprendiendo mucho, ¿eh? Y sobre todo, bueno, pues viendo cosas nuevas, ¿eh? Este es el volumen, ¿vale? Y aquí sí que os voy a enseñar diseños de páginas, simplemente para que veáis lo que es el catálogo razonado, como tampoco son sellitos, sino que vamos representando unos en mayor tamaño, otros en menor tamaño. Y en este caso, aquí sí están las 11 obras reproducidas del paso de Sorolla por León y Astorga, ¿vale? Y ahora le voy a preguntar a Miguel Ángel, le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas obras tú crees que pintó en total en León? Pues yo tengo del mercado de León, entre pintura y dibujo, más de 14. No, dibujo no. Digo solo pintura y pintada aquí. No en relación con pintada posteriormente. No te sabría decir. Yo creo que pasan de 20 en León, capital. 32. 32, 33. Y digo 32, 33 porque es que me he molestado en cómo el siguiente volumen llega hasta el año 1903, entonces he sacado absolutamente todo, incluso tengo, que te lo dejaré, para que tú mires cuáles tienes y que te vaya mandando las siguientes. ¿Vale? Vale. No, es que es una barbaridad. O sea, quiero deciros que pintar 33 obras in situ en León, en Astorga nada más que 2. O sea, que el paso de Astorga fue, pues eso, pobrecitos, menuda paliza entonces, pero encantado. Pero aquí en León estuvo 33, por mucho que seas muy rápido, no estás pintando sentado uno tras otro. Y además él estaba con su familia, con sus hijos, o sea, estaba descansando en su paso hacia Asturias. O sea que, vamos a ver, pero sí es que es una barbaridad lo que en realidad hay. Y digo pintado aquí porque luego hay obras, por ejemplo, como tú bien dices, hay dibujo y aparte de dibujo tenemos todo lo que luego rememora en todos lo que son los watch preparatorios para el Visión de España, para la obra de la Hispanic. Y hay otro cuadro que es el de Aldeanos Leoneses, que es magnífico, que está en la Hispanic Society, pero se lo pinta en Madrid y ni siquiera con modelos de aquí, sino con gente de allá vestida con los trajes de aquí. O sea que aquí estaba hablando exclusivamente de obras pintadas in situ. Mira, después, quiero decir, de catálogo de Museo Sorolla, por ejemplo, con este David Gutiérrez Pulido, que es un joven historiador del arte que vivía allí. En estos momentos no está viviendo ahí, pero sigue teniendo mucha relación con Javea. Y ganó un premio del ayuntamiento, hizo esta publicación y ahí sí que le ayudé para que tuviera documentado todo lo pintado en Javea en los diferentes momentos. Y, por ejemplo, con Luis Alberto Pérez Velarde,
conservador del Museo Sorolla, que por cierto ya acaba de dejar de ser conservador del museo, se ha marchado a otro ministerio y, por ejemplo, en esta exposición también me pidió, por favor, hacer un anexo con toda la obra en relación con su exposición sobre la devoción. Y bueno, luego celebramos el centenario de Sorolla con esta inmersiva como una novedad nueva, Pero bueno, quiero decir, no fue una exposición inmersiva solo, hubo una sala inmersiva y luego pasabas a ver la obra original, porque para mí era fundamental que eso era como una introducción que te emocionaba, ¿vale? Para entrar luego a ver y ver con lo que habías visto a lo mejor enorme en tamaño, en su tamaño y del natural. Y bueno, la última que efectivamente exposición un poco importante buscando esa es la de Patrimonio Nacional, la de las colecciones reales, que fue también una retrospectiva por temática, pero vamos, que estuvo realmente muy bien también. Y aquí es donde empieza Catálogo Razonado. El primer tomo, que es este que tenemos aquí, que es de 1876 a 1894, que es el momento en el que Sorolla, el año 94, en el 76 Sorolla tiene 13 años, en el 94 es cuando Sorolla dice que ha encontrado su camino. Entonces él me va marcando los tomos. Luego, curiosamente, si os dais cuenta, tienen número bastante parecido, salvo el tercero, que es el próximo que tengo que preparar, que son 1200. Bueno, quiero decir, las fichas están hechas, pero hay que ocuparse de la publicación. Y bueno, el siguiente es hasta 1903. En 1903 Sorolla es cuando dice que ha alcanzado su madurez como pintor. Y lo que es sorprendente, yo ahora que estoy haciendo, al mismo tiempo que termino de revisar lo último que queda antes de maquetar la última parte de catálogo del segundo volumen, estoy ya revisando el tercer volumen para que se publica también el año que viene, y lo que es como un salto realmente impresionante. O sea, esto es maravilloso porque ves la cantidad de trabajo que hay, la cantidad de pruebas, todo lo prueba, todo lo investiga. O sea, estás pudiendo ver tantas cosas hasta que encuentra su camino, ¿vale? Pero incluso desde que encuentra su camino hasta que él dice que ha conseguido su madurez como pintor, hay también una trayectoria de subidas y de bajadas, de demasiada presión, porque está presentando obra en todas las grandes exposiciones, recibe numerosísimos premios, una cosa impresionante, pero eso le hace ceñirse a lo que se está pidiendo para ganar un premio. Entonces, él no tiene la libertad que tiene a partir de ese año 1903, en el que ya ha ganado todos los premios, que él ya se considera maduro, cuando pinta Su sol de la tarde, y a partir de ahí entras en el año 4, que es el que empezaba a revisar estos días hasta que me mandaban las últimas del año 3, que me las mandaron ayer, o sea, justo antes de venir. Y me quedo, o sea, yo misma me sorprendo, ¿sabes? Digo, qué bien lo vio, cómo lo dice tan claramente, porque esto lo dice él, yo no lo digo. O sea, yo lo cojo de referencias en conferencias que da o de escritos de sus historiadores en vida. O sea, es realmente increíble.
y este llega del año 4 al año 11, que son los años de sus exposiciones personales. Son sus exposiciones personales, pinta lo que quiere y lo que quiere es que en el mundo vean lo que está pintando, que ahora que es libre, lo que está pintando. Entonces expone en París en el año 6, en Alemania, en Berlín, Düsseldorf y... Se me ha ido. Sí, es verdad. Luego en Londres, en el año 8 Londres, en el año 9 Nueva York, Buffalo, Boston y en el año 11 Chicago, San Luis, ¿vale? Y ahí terminan sus exposiciones personales, ¿vale? A partir de ese momento y del super éxito que tiene Sorolla, le hacen el gran encargo Huntington de la decoración de la biblioteca, que él va a dedicar a Visión de España. Y bueno, pues a partir de ese momento, y aquí tenemos, bueno, el tomo 1, os pongo simplemente una pequeña referencia de que sigue más o menos lo mismo, ¿no? Composiciones, aquí es que ha coincidido con obras un poquito importantes, pero también cronologías exhaustivas, pero también ilustradas con fotografías de Sorolla y de su familia, ¿vale? Y os voy ahora a leer un párrafo, pero antes os voy a leer en la presentación del tomo 1, el Viso Editores, Gonzalo Saavedra, presentó un listado, ¿vale?, de lo que se ha trabajado simplemente con este volumen. Hay 1063 obras, 1100 imágenes, 150.000 palabras en español y hay tomo inglés también, o sea que están traducidos en otros libros, 305 referencias bibliográficas solamente entre 1876, un Sorolla con 13 años, a 1894, que es una barbaridad. 268 referencias de exposiciones, también de obras pintadas entre estos años. Más de 20 personas de la editorial involucradas en la producción, de todo, quiero decir, fotografía, todo. O sea, es que es increíble. Traductores, el editor y distribución en 16 países. O sea que tienen, y son libros que están también patrocinados. Y por cierto, tengo que decir que en el hotel que me han alojado, que es estupendo, es un hotel de Barceló, que el segundo volumen es uno de los patrocinadores del volumen. Yo le quiero mucho al presidente y la verdad que se portó muy bien también con catálogo de razonado del Museo Sorolla y siempre me dijo, Blanca, cuando necesites, el primero no le pedí porque estaba ya más que financiado, pero el segundo en un momento dado acudí e inmediatamente, o sea que estamos siempre entre amigos, gente que sabe. Y os voy a leer simplemente un poquito, es un trocito solo sobre Sorolla, de la presentación. Digo, a Joaquín Sorolla explicaba un poco cómo era él, porque creo que es muy necesario conocer cómo era. A Joaquín Sorolla todos los grandes premios que recibió y que culminaron con el Grand Prix de París en la Exposición Universal de 1900 y con la Medalla de Honor en la Exposición Nacional de Madrid de 1901, no le envanecieron. Al contrario, fueron el acicate que le llevaron a ser el gran artista que hoy todos conocemos. Su obra entonces no era tan actual, tan sublime ni de tanta calidad como lo sería de ahí en adelante. Y para ello no dejó de ser el trabajador infatigable, concienzudo,
sensible, a quien sin duda la inspiración le sorprendió siempre con los pinceles en la mano. Si exagerado fue su empeño por pintar, también lo fue su derroche de sentimiento en lo que hacía, y no dejó de experimentar hasta llegar a plasmar lo que su retina percibía con toda la pasión de su alma. Ese sentir tan intenso y de forma tan continuada fue lo que agotó su salud, dejando definitivamente de pintar a los 57 años a consecuencia de un derrame cerebral. Una vida relativamente corta, pero fecunda en todos los aspectos y cubierta de éxitos. Fijaros que son solo 57 años de vida y tiene una producción que muy pocos artistas que han vivido 90, ni se le acercan, se le acerca Picasso, pero nada más. Creo que no hay otro, pero es que Picasso pintó hasta los muchos más años. Pero bueno. Y este es el segundo tomo. El segundo tomo, esta es Helenita, es un cuadro. He querido poner obras que no son tan conocidas por el gran público, aunque al final hay uno que es el de La Bata Rosa, que es muy conocido y es del Museo Sorolla y que es de mar. Y tampoco he querido incidir en el tema del mar porque, quiero decir, Sorolla es un gran pintor en todo. Lo es como retratista, lo es como pintor de paisajes, como pintor de jardines, como pintor de mar, como pintor de escenas, o sea, realmente es que lo tiene todo. Y entonces he escogido este cuadro porque a principios de este volumen tiene una vuelta a Velázquez. Sorolla siempre en todos los momentos de éxito tiene un parón y dice: yo pongo los pies en la tierra, todavía tengo mucho que aprender, Velázquez tiene todavía mucho que enseñarme. Y hay esas vueltas que de algún modo las rememora, no imitando a Velázquez, pero con obras como es, por ejemplo, esta preciosa de Helenita, que será la que vamos a utilizar de portada, y que además es su niña pequeña, ¿vale? El resto es igual. En el primer volumen, en este volumen, la presentación fue de Consuelo Luca de Tena. Para mí ha sido una mujer excepcional en todo, como directora, con una cabeza clarísima de lo que es la gestión de cualquier cosa, pero aparte de eso con una sensibilidad enorme. Y de hecho, desde que se ha jubilado, ella conmigo ha hecho las exposiciones de Palacio Real, de colecciones reales, o sea, trabajamos maravillosamente juntas. Muchas veces yo le digo: bueno, Consuelo, a ver, dime, ¿qué te parece entre este cuadro y este cuadro? Siempre dice el que yo habría dicho, pero que quería que ella escogiera. O sea, que es siempre, o sea, tenemos un muy parecido forma de ver o de entender lo que es una exposición también. Y la pedí que fuera ella la que hiciera la presentación de ese volumen, porque en este segundo volumen es Javier Barón, y probablemente el tercero se lo pediré a José Luis Díez, pero es que en la actualidad Javier está en el Museo del Prado y José Luis ya hace tiempo que no está. Hay gente a la que se le habría pedido también, como es a Tomás Llorens, que para mí ha sido también un maestro en muchas cosas, pero que no está. Y bueno, los siguientes volúmenes, bueno, aquí es balance de continuidad, más de 40 años de trabajo, desde 1985, unas 4.200 catalogadas en los 4 tomos, más de 200, bueno, un poco lo que os he dicho. Y un archivo vivo, que eso es lo más importante. O sea, en cada volumen hay ya un anexo, porque hay veces que yo
hay obras que no he visto y si no las he visto están pendientes. Si las he visto y son, definitivamente se incluyen. Entonces, por ejemplo, en este volumen hay 3 obras, una completamente desconocida, o sea, me vino de pura casualidad. Vamos, no de pura casualidad, no, nunca son casualidades. O sea, yo siempre digo que Sorolla me los está enviando, porque es muy curioso, es un cuadro de primerísima época pintado en Italia que se mantiene en la familia del médico que le curó a Sorolla cuando tuvo un tifus. Entonces, quiero decir, y se mantiene, y sabíamos que era la familia, pero no conocía el cuadro. Y justo me lo trajeron y se metió en el último momento en el anexo. Pero luego habrá al final, en el 4º volumen, habrá un anexo que recoja todos los que me han ido viniendo. O sea, yo ahora mismo ya tengo obras que no van a estar en este, pero que ya van a ir directamente a ese volumen. ¿Por qué? Porque me han venido aún después de ese momento. Como yo digo, hasta septiembre todavía haciendo ahí me puede llegar algo, pero a partir de ahí es imposible. ¿Vale? Y bueno, nada, ahí tenemos los 2 volúmenes siguientes, que son el que va desde 1907 a 1911, que es el que os he dicho que estoy empezando a revisar, con ese retrato de mi abuela María pintando, que es un cuadro muy bonito, es cuando se está recuperando de la tuberculosis que pasó y su padre, para él, cuando pinta este cuadro es porque ya ve que su niña se salva y ya está tranquilo y feliz, porque hay algunas obras maravillosas de su hija en ese momento, pero que son melancólicas, que son angustiadas, o sea, cómo lo está viviendo, ¿no? Y el último es La bata rosa del Museo Sorolla, una obra del verano del 16, una obra magnífica, y esos son los años últimos, o sea, de visión de España y también los últimos años con las últimas playas, entre otras esto, porque discurre en la playa, y los maravillosos jardines, sobre todo de su casa. O sea que, bueno, pues creo que os he dado una paliza, no sé qué hora es, muy tarde, pero es que quería que supierais un poco todo lo que hay detrás de simplemente sacar unos volúmenes así, todo lo que hay que conocer, que mirar y con qué amplitud uno tiene siempre que chupar todo. O sea, nos enseñan todos los días cualquiera, hasta un comentario de alguien hay que reciclarlo, porque ayuda siempre.